Muy bien, aquí de nuevo con todos ustedes, queridos oyentes, seguidores de nuestro programa, Juan Manuel y el que les habla, José Luis Pérez, al micrófono, a nuestra puntual cita semanal. ¿Qué impresión tienes de cómo van las cosas en general, Juan Manuel? Bueno, pues si quieres te vuelvo a contar lo del viaje, ¿no? Lo que te contaba ahora en el viaje viniendo para acá. Cuenta lo que quieras, que siempre que le interese a nuestros oyentes. Es que ha sido muy curioso porque es una persona que sigue estos programas por televisión y radio, pero además con una frecuencia total, ¿no? O sea que es una fan, que yo he intentado decirle incondicional, por ejemplo, los horarios y tal, dice no, si eso me lo sé de memoria, ¿no? Porque con esto lo sabía mejor que yo. Es una mujer que tiene en este momento 90 años y solo piensa en el hogar de la madre, en lo que la han ayudado a ella, en fin, toda una historia larguísima, ¿no? O sea que es un fan del hogar de la madre y de los programas, sus actividades formativas, que ¿no? le huelen a eso, ¿no? Bueno. Pues muy bien, nada, se añade una nueva fans conocida a nuestro club, ¿no? Bien, vamos a intentar hoy ayudar a nuestros fans, como tú los llamas, como solemos hacer habitualmente. Mira, una cosa que me ocurre a mí, tú me dirás, Juan Manuel, en nombre de nuestros oyentes, si es solo a mí al que le ocurre o es una cuestión generalizada, es que cuando conoces algo y sabes que es verdad, por miles de motivos, incluso por experiencia personal, y ves que los medios de comunicación sobre ese tema difunden una visión totalmente distinta, errónea, claramente contradictoria, y que es lo que llega a la mayor parte de la población, porque los medios que tú has tenido para llegar al conocimiento de esa verdad, pues no están muy al alcance de la mayor parte de la gente. Hemos hablado muchas veces en estos programas de que los medios de comunicación que llegan a la inmensa mayoría de la población están manipulados y controlados por 4 empresas manipuladoras y creadoras de la opinión que interesa en cada momento. Bueno, pues cuando ves esto te sientes realmente incómodo, ¿no? ¿Eso te pasa a ti, Juan Manuel? Le pasa a todo el mundo. Me pasa a todo el mundo, bien. Pues algo de esto me pasa a mí con la cuestión de una realidad sobre la historia de España, pero que interesa no solo a los españoles, sino a todo el mundo, no solo como creyentes, sino como cualquier persona, habitante de cualquier punto del planeta Tierra, amante de conocer la verdad y que no le cuenten mentiras sobre hechos de mucha trascendencia. Pues me pasa sobre la historia reciente de España en la Guerra Civil, de mártires que dieron su vida por la fe en la Guerra Civil. Hablamos en anteriores programas de este tema, pero siguen saliendo cuestiones en la prensa. Son muy pocos los medios de comunicación que realmente enfocan esto adecuadamente. Por desgracia, esos medios de comunicación a los que hacíamos referencia hace un momento, que manipulan la opinión pública y son los que prácticamente tienen la sartén por el mango de la difusión de ideas, pues no les gusta que se diga la verdad. No les gusta que se diga la verdad sobre lo que ocurrió en España en la Guerra Civil. De modo que la mayor parte de las ideas que llegan a españoles y no españoles sobre la Guerra Civil son falsas. Recordarás... Se han alterado mucho. Son falsas, punto. Hay que decir con claridad, yo digo con claridad que son falsas. A cualquiera que no esté correctamente informado, pues que le hablen de la Guerra Civil Española puede tener una idea que es la que han procurado inculcar en las masas, que es que los nacionales, dirigidos militarmente por el general Franco, se opusieron a la legalidad vigente y atacaron la libertad política y la libertad de los ciudadanos. Esta es una idea que han intentado inculcar en toda la población de una manera machacona. Sí, nada de liberación, sino todo lo contrario, ¿no? Y es una idea que ha calado, porque a base de repetirla a los niños desde pequeños, en los libros de texto, en los medios de comunicación, cada vez que se habla de la guerra civil, ocultar todo lo que no le interesa que se sepa, pues acaba la gente creyéndose la gran mentira.
esto es una gran mentira, la guerra civil no fue una guerra por recuperar la libertad de los españoles. Quienes estaban atentando contra la libertad de los españoles fueron la legalidad vigente en aquella época, es decir, la República, la Segunda República, violó gravemente la libertad de los derechos humanos y la libertad de los españoles y precisamente provocó, de una manera incluso intencionada, una guerra civil que le interesaba por otros motivos. Bien, esos son verdades político-sociales que no son bien conocidas en la sociedad española ni fuera de España, y últimamente son alteradas, muy alteradas. Claro, ¿no? es decir que últimamente se ha intentado en el anterior gobierno, con la famosa pretensión de la Ley de Memoria Histórica, seguir insistiendo en esta línea que es radicalmente incompleta y falsa. Es decir, se intenta ocultar la realidad de lo que ocurrió en la Guerra Civil. De hecho, se le exige actualmente a los políticos en el gobierno en España, se le exige por parte de algunos partidos políticos y corrientes políticos sociales que pidan perdón por lo que ocurrió en la Guerra Civil. Sí. Cuando a mí se me ocurre decir, vamos a ver, ¿quién tiene que pedir perdón? Actualmente los partidos políticamente activos en España no tienen nada que ver con el régimen que se sublevó contra la legalidad en la Guerra Civil. Con Franco no tienen nada que ver los actuales partidos políticos, ni de nombre ni de hecho. Sin embargo, sí que tienen que ver de nombre. Las siglas de UGT, PSOE, son las mismas siglas que durante la Guerra Civil violaron gravemente los derechos humanos, tanto asesinando a cientos de miles de personas, simplemente por motivos ideológicos, no por motivos políticos ni militares, por motivos ideológicos y religiosos, y además de esto, violando la vida y violando la libertad, la libertad de opinión. Esa es la realidad. ¿Han pedido perdón acaso esos partidos políticos UGT, PSOE, que tienen las mismas siglas que tenían durante la Guerra Civil y que atacaron gravemente la libertad y los derechos humanos de la población española? ¿Han pedido perdón? ¿Acaso? No. Y están exigiendo que pida perdón gente que no tiene nada que ver con los partidos políticos que intervinieron en la Guerra Civil, que pidan perdón. Es decir, mire, déjennos de contar milongas, mentiras. Esto que estoy diciendo, estoy convencido radicalmente de que es la realidad, la verdad sobre lo que ocurrió en España, con todos los matices que ustedes quieran ponerle. Y estoy cansado de esperar oírlo, y no lo oigo porque no es políticamente correcto, porque intentan imponernos una realidad que no es cierta sobre lo que ocurrió entonces. Pero quizás lo más importante no sea esto, las mentiras sobre lo que ocurrió en España, que intentan presentarnos una realidad distinta a la que ocurrió. Y no estoy hablando basándome solo en hechos y en conocimiento de historiadores que han demostrado estas mentiras, como es Pío Moa, al que se le persigue y se le denigra en cualquier sitio, simplemente porque dice la verdad, porque no sigue la corriente a estas ideas que intentan imponer sobre lo que ocurrió en España. No estoy basándome en eso, sino en hechos conocidos por mí personalmente. Me vais a permitir que yo cuente que a mi padre, simplemente por el hecho de estar en un colegio de religiosos cuando tenía unos 15 años, pues lo tuvieron preso, le maltrataron durante su presidio, hasta el punto de negarle el agua y amenazarlo con asesinarlo allí mismo, y se libró gracias a que aparentaba menos edad y él tuvo la picardía de afirmar que tenía menos edad de la que tenía, y al final le dejaron libre. Pero con esta anécdota que cuento, que no puede tener mayor significación, tiene la significación de que yo estoy hablando no en base a escritos y teorías de otros, sino algo que he vivido en mi propia familia. Y esto no fue un hecho aislado de Murcia, de Lorca, donde ocurrió esto, y que fue especialmente virulento en aquella zona, pero ocurrió en toda la zona, que fue dominada por, que no fue liberada, que no fue privada
de ese terror de la persecución ideológico-religiosa que ocurrió en la España, que fue en toda la España, que no consiguió Franco controlar con la rebelión contra esa situación realmente insoportable. Quienes nos vengan diciendo ahora que aquello fue ilegítimo y que fue en contra de la libertad, mire, perdone que le diga, no me lo creo, no es cierto, está usted equivocando los términos. Quienes estaban atacando la libertad de los españoles y los derechos fundamentales era precisamente el gobierno que, incluso desde el punto de vista político, tenemos reparos en cuanto a admitir su legitimidad. Pero aquí no venimos a hablar de política. Venimos a hablar de lo que es verdad y de lo que es mentira, aunque también haya que tocar cuestiones políticas cuando se intenta derribar mentiras que están muy en el ambiente y que no dejan de tener trascendencia en la vida de las personas. Pero ahora mismo lo más importante es que en esa época ocurrieron sucesos de los que nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos, como es que hubo personas que fueron perseguidas simplemente por el hecho de tener fe. El cardenal Cañizares y el cardenal Rocco están diciendo que aquello fue una auténtica matanza programada, es decir, no fue casualidad, como intentan decirnos ahora, no, fueron 4 grupos de masas incontroladas, no, mire, fue una cuestión admitida, tolerada y bajo cuerda programada por las autoridades de la Segunda República. Se empezó asesinando a sacerdotes y religiosos, destruyendo, quemando conventos, y de alguna manera se dio órdenes sin que constaran de una manera oficial en escrito, se dio órdenes de erradicar, de eliminar a toda persona que tuviera que ver con el clero, con la religión, con los clérigos, incluso con los laicos que tuvieran alguna significación religiosa, pertenecientes a Acción Católica, grupos parroquiales. Simplemente por ese hecho eran automáticamente o asesinados o, en muchísimos de los casos, espeluznantemente torturados. Es decir, que en España ocurrió lo que 15 años antes había sido el primer genocidio del siglo XX, que fue en Turquía, la persecución a los cristianos armenios, que presenta unas víctimas de 1,5 millones de personas. Los turcos nacionalistas decidieron que tenían que ser maometanos, la raza, el nacionalismo que iban a implantar en la Turquía moderna, y decidieron que le estorbaban ciertas minorías, entre ellas los armenios cristianos, pero también le estorbaban los kurdos y otras minorías más. Y ni cortos ni perezosos, también como en España años más tarde, bajo cuerda dijeron elimínense, y empezaron a eliminar familias, a expulsar de ciudades a todos los habitantes que no entraran por su óptica racio-política de su nacionalismo particular. Y ese fue el primer genocidio del siglo XX. El segundo, diríamos que fue el genocidio católico de la España de la Guerra Civil. Incluso hay un libro cuya portada impresiona, y que quizás en televisión, aquí en nuestro programa, le puedan sacar la fotografía, de un chico de 25 años que sale poco antes de ser fusilado, y que impresiona su mirada y su gesto de serenidad, incluso de alegría en ese momento. Pues aquí en España, como decía, ocurrió esto, es decir, un genocidio católico, ¿no? Posteriormente, se trajeron de la Unión Soviética aquí a España, pues especialistas en tortura, especialistas en matanzas masivas, que sin dudas fueron los que inspiraron pues las matanzas masivas que hubo en Paracuellos y en tantos sitios de España. Es decir, esto no se puede ocultar, esto es una realidad, esto se oculta de una manera indigna a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, y no podemos permitir que una mentira se propague por odio. No, vamos a ver, una cosa es decir la verdad, conocerla, para
el conocer la verdad nos tiene que llevar a ser mejores. Es decir, el conocer que en España ha ocurrido una barbaridad como lo que ocurrió en la Guerra Civil nos tiene que llevar a intentar que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a haber partidos políticos y regímenes políticos tan facciosos, tan radicales, tan inspirados de odio a la religión, a la libertad, que en aras de una utopía política como es la que perseguían aquí en España, pues son capaces de asesinar masivamente y a maltratar y a torturar a cientos y miles de personas. Bueno, pues volviendo a lo que hemos vuelto a dejar, aquí en España se va a tener la satisfacción de, en medio de este contexto tan turbulento, de una guerra con motivos políticos, etcétera, con motivos sociales, dejando al parte eso, una serie de personas murieron solo porque defendían la fe y porque tenían la fe católica. Entonces, cualquiera de estos mártires, si van a ser beatificados, es porque no manifestaron en ningún momento ningún tipo de preferencia política por uno u otro bando. Simplemente fueron asesinados por no querer renunciar a su fe, incluso en circunstancias muy duras. Yo he tenido oportunidad, y cualquiera de ustedes tiene oportunidad de leerlo en Alfa y Omega. Muchos se conocen, muchos son conocidos. Un programa de HM Televisión que ha sido publicado sobre los mártires de Toledo, que dura unos 20 minutos, un vídeo que cualquiera de ustedes puede ver en internet. Bueno, pues son miles de fuentes donde podemos enterarnos de vidas realmente edificantes. Dice un sacerdote, Teulón, al que hemos entrevistado alguna vez en este programa, que todos estos mártires podrían ser beatificados simplemente por sus virtudes, no por su martirio. Es decir, que eran gente de una calidad humana impresionante. Y a pesar de eso fueron... No, precisamente por eso. Es decir, muchos de ellos fueron sacados de comedores sociales, de hospitales que en aquella época eran los únicos que se ocupaban de la atención a los enfermos terminales, a los enfermos que no había estructura social para atender a estos pacientes, y prácticamente recaía en la Iglesia la atención, los cuidados de tantos niños, tanto en su educación como en su salud. Pues fueron auténticamente sacados de su convento, de sus comedores sociales, de sus hospitales, el Hospital de San Juan de Dios en la Malvarrosa, en Valencia. Yo he leído anécdotas de estos, sacados y automáticamente fusilados simplemente por ser religiosos, estando haciendo una labor social impresionante. Esos hospitales automáticamente pasaron a disposición de la autoridad civil con todos esos niños que adoraban a sus cuidadores, que les querían porque sabían, porque llevaban años cuidándolos y nadie mejor que ellos sabían cuidarlos. Pues de repente vieron cómo sus cuidadores eran fusilados y pasaban a depender de funcionarios civiles en algunos casos con sus pistolones en el cinto. Los mártires no fueron a la muerte de cualquier manera. Afortunadamente la mayoría tuvo ocasión de confesarse antes de partir, dice un artículo de Alfa y Omega. Son muchos los testimonios en los que se cuenta que muchos recibieron la absolución sacramental al pie de la fosa, como por ejemplo el testimonio del padre agustino Avelino Rodríguez Alonso, quien en el mismo lugar de su asesinato pidió autorización a sus verdugos para abrazar a cada uno de sus hermanos de martirio y darles la absolución. Confesaban también en prisión, como el dominico padre Castaño, quien llevó su apostolado a la cárcel. Ello confesó a muchos que después de hablar con él lloraban como niños. El redentorista padre Romero fue obligado a llevar una vida de mendigo por las calles de Cuenca y aprovechaba su vida mendicante para confesar a muchas personas que lo conocían y se lo encontraban por las calles. Si hay algo que destaca en el legado de los mártires españoles es el amor al enemigo, el perdón ofrecido a los perseguidores y asesinos. Sin manifestaciones de odio por ningún sitio, ¿no? Que es lo que llamaba la atención, que la gente no se lo explicaba. Para nada. Aunque también hay una cosa que esta es la historia del cristianismo, ¿no? Y de todos los cristianos que a lo largo de la historia... Por eso son un ejemplo ahora mismo, un ejemplo que hablábamos el otro día de los modelos a nuestros jóvenes, y tenemos modelos ahí al alcance de la mano de hace unos años aquí en España. Sí. Gente que ha dado su vida por no querer admitir en su corazón el odio a los demás, sino simplemente por querer y por no querer renegar de su fe y de su amor a Dios y a los demás, que es a lo que lleva la fe. Esto, inexplicablemente,
está perseguido, sigue habiendo odio, dice el autor de este libro del Holocausto Católico al que hacemos referencia en este artículo, de que sigue habiendo mucho odio al catolicismo, al cristianismo, a Dios en el fondo. En España actualmente mucho más de lo normal. Se vio en la JMJ como eran insultados y denigrados jóvenes simplemente por el hecho de asistir a una reunión de creyentes. Pero te advierto que eso se aprecia incluso hasta estando atento a algún tipo de programas de televisión, especialmente tertulias, donde se manifiesta todavía un odio profundo, pues no sé, al sacerdote, a los religiosos, a las religiosas, a todo el mundo, como si fuera algo extraño, algo que, no sé, algo tremendo, ¿no? Que no te lo explicas. Es difícil de explicar. Yo al final solamente te quedas con que es una actitud diabólica, incomprensible, se entiende de otra manera. Es el odio contra Dios que solamente puede nacer del diablo y de su poder todavía en la tierra y de quienes no han podido, sabido, querido liberarse de su influencia, pues acercándose a la gracia, ¿no? Pero bien, ahí está la realidad y estas personas fueron víctimas de ese odio, acudieron muy alegres a dar la vida por esta fe, que saben que es la salvación. Para ellos era una fiesta. Muchos verdugos volvían, y viene el testimonio aquí, muchos verdugos volvían diciendo, pero bueno, hemos llevado a unas monjas a fusilar y no podéis ni imaginar, bueno, no leo textualmente porque me costaría encontrar ahora el párrafo, pero bueno, la idea es esta. Hemos llevado a unas monjas a fusilar y no podéis imaginaros qué mujeres alegres, contentas, con la sonrisa en la boca, valientes. Venían hasta los mismos verdugos edificados de la actitud de esas personas. Y como ese caso, tantísimos otros, es decir, todos los verdugos de estas personas al final quedaron tocados porque irradiaba de los mártires pues valores humanos y sobrenaturales que les dejaban totalmente desconcertados. Bueno, pues esos valores son los que tienen que transmitirse a todos nosotros. Es decir, si la Iglesia ha querido que se beatifiquen a todas estas personas es porque tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Es decir, a ser valientes, a poner por delante de otros intereses, incluso de la vida, que es el don que más valoramos todos. Poner delante los valores que están por delante, como es el valor de nuestra unión con Dios, de nuestra fe. No podemos renunciar a nuestra fe por un plato de lentejas, ni menos incluso por la vida biológica, que sabemos que no es la vida definitiva, que es pues el preludio de la vida eterna a la que todos estamos, que vamos a tener todos. Es decir, que esto no es que se nos vaya concedidos a unos la vida eterna y a otros no. Mire, todos vamos a tener vida eterna, recordamos una vez más en nuestro programa, y todos nos estamos ganando cómo va a ser esa vida eterna dependiendo de cómo sea nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Leo más palabras sobre estos mártires. Vosotros me martirizaréis, decía otro, pero yo rogaré por vosotros, decía el hermano de San Juan de Dios, Gumersindo Sanz, a los milicianos que poco antes le habían detenido mientras servía la cena a los enfermos. Otros, agonizando incluso, fueron enterrados, con el gesto de bendecir, como el obispo auxiliar de Tarragona, Manuel Borrás, o el beato Florentino Asensio, obispo de Barbastro. Este pobre fue mutilado brutalmente antes de ser asesinado. Esta sensibilidad hacia el perdón la llevó hasta el extremo la hermana Martina Vázquez, hija de la Caridad, que no solo perdonó, sino que pidió perdón a sus asesinos, a los que había alimentado en el comedor de Caridad. Si os he ofendido en alguna cosa, os pido perdón, y si me matáis, yo os perdono. Cuando queráis podéis disparar, les dijo. Ya me imagino la impresión que producían estas palabras en una pobre monjita que veía cómo las personas a las que había atendido en su comedor le apuntaban con sus Mauser. Bien, es que esto es un tema interminable, claro. Yo he leído 4 artículos sobre este tema y me parecen todos apasionantes. Hay un libro que es El Holocausto Católico de Santiago Mata, editado en la esfera de los libros, que habla de de una pequeña biografía de muchos de estos mártires. Como digo y repito, la fotografía que quizás ustedes puedan ver
de la portada de ese libro con un sacerdote que va a ser fusilado poco después es especialmente impactante, pero es impactante leer todas las anécdotas de estas personas que nos van a aportar a todos muchísimas cosas que necesitamos aprender. Bueno, pues con esa idea nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles su atención, ¿no? No hay tiempo más, me ¿no? parece muy bien. Pues muy bien, hasta otra.